Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos muestra una de las escenas de Jesús en Nazaret, allí donde había crecido. Dicen los especialistas que entre los evangelios en realidad se pueden encontrar, aunque parezca que solo sea una vez la que va a Nazaret por varias características que estudian los especialistas, dicen que seguramente fue 3 veces al menos, y que se mezclan a veces unas cosas con otras por afán de brevedad en los evangelios. El caso es que aquí Jesús va a su ciudad, en este caso en Marcos. Empieza a hablar en la sinagoga y la gente se sorprende, conocen a Jesús. Dice aquí, y el detalle es muy bonito porque lo pone muy bien, dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Como diciendo, José ya no está. Y dice el hijo de María, no uno de los hijos de María, sino el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. En otros lugares nos dirá que esos José, Judas y Simón y son de otros padres. O sea, quiere decir que es esa mentalidad muy aramea de llamar hermanos a los parientes. Hermanos y hermanas no son los hermanos de sangre, sino los parientes. Y Jesús se aprovechará de eso para dar una enseñanza que ha llegado hasta nosotros. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y así, desde el primer momento, todos los seguidores de Jesús se llamarán hermanos de Jesús. Y tanto es así que ya San Pablo llegará a decir aquello. Se llegaron a aparecer más de 500 hermanos. Jesús se apareció después de resucitado a más de 500 hermanos. Hijos de María, evidentemente no, sino hermanos en la fe, lo que para nosotros es normal. Pero en la palabra original, en griego clásico, sería solo hermano de sangre. Pero es en esa mentalidad hermano en la fe, que proviene de esa forma aramea de los hermanos, los parientes de Jesús. No aceptan a Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién se cree que es? Lo conocemos. ¿Cómo va a ser el Mesías? Y Jesús dice que se escandalizaban a cuenta de él. Y les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no hizo allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Jesús ya ha hecho de todo, ha resucitado muertos hasta aquí, ha curado enfermos, ha hablado con autoridad, tiene poder sobre los vientos, sobre el mar, perdona los pecados, pero no se lo creen en su casa, en su pueblo, en medio de los suyos. Y eso pues nos recuerda mucho lo que pasa en nuestro país, un país que antaño fue cristiano y que ya han dejado de creer en Cristo. Era su casa y no lo reciben. Todo eso que ya estaba profetizado desde aquel primer capítulo de Juan, vino a los suyos y los suyos no le acogieron. Y viene a nosotros y los que fuimos suyos no le acogimos.
Pero dejemos, aquí habría muchísimo que decir, pero vayamos solo un momento a la primera lectura. Es esa lectura donde David manda a Joab, el jefe del ejército, a hacer el censo del pueblo. Y resulta que esto lo considera el Señor un pecado gravísimo, hacer el censo del pueblo. Para nosotros eso hoy parecería absurdo. ¿Cómo que un pecado? Si hoy tenemos estadísticas, bueno, tenemos el Estado, tiene estadísticas de todo, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer. Hoy en día, bueno, todo el mundo que ya está en Internet, los cookies nos controlan absolutamente todo lo que hacemos y dejamos de hacer, y hay estadística para todo. Bueno, pues pecado grave el censo, gravísimo, el censo de Israel. ¿Por qué? Nos hemos de meter en la mentalidad del momento y en la mentalidad de la época, aunque después podemos ver que puede aplicarse a nosotros. ¿Para qué se hace el censo? Para saber cuántos hombres de guerra puede disponer David. O sea, para organizar guerras, solo para eso. Y ahí viene el gran problema de David, que Dios le avisará más de una vez y no le dejará hacer el templo porque es un sanguinario. Entre sus pecados múltiples está el derramar demasiada sangre, el de disfrutar con la guerra, y eso no está bien, para nada. De alguna forma, aquí lo que el Señor pide es: tú fíate de mí, lo importante no es cuántos hombres tengas, ¿qué importa la cantidad que tengas? Siempre habrá quien tendrá más que tú. Lo que hay es que fiarse del Señor en los momentos difíciles, y la providencia actúa. Puesto en nuestro tiempo, sería un poco esa mentalidad de muchos de tener cogido y bien cogido el futuro y el presente. Cuánta gente cuando está en Internet, a ver cuántos seguidores, cuánta gente me ve, todas las estadísticas para ver cómo siguen, o incluso a nivel de parroquias, ¿no? Aquellas parroquias buenas son las que tienen mucha gente, cuánta gente va a misa, cuánta no va, cuánta gente les sigue, cuánto no les siguen. Eso no tiene ninguna importancia. La importancia es, ¿se sigue la voluntad de Dios allí? ¿Cada uno de nosotros seguimos la voluntad de Dios o no? ¿Le seguimos a Él, sí o no? La estadística, los números, todo eso es engañoso. Todo eso es un poco como cuando hubo el gran desecho de lo que era Irlanda. Se decía que Irlanda era católica. Los que iban allí veían que no era católica, pero todo el mundo la veía como la gran Irlanda católica. Y de golpe se dieron cuenta que eran la gran mayoría ateos y anticlericales. Y ganaron todos los que iban contra la Iglesia en todo. ¿Por qué? Porque había muchísima hipocresía. El número oficial daba muy alto de los que eran católicos, pero los que allí vivían sabían bien cómo se vivía. Un catolicismo solo de ir a misa el domingo, pero sin creer en nada en lo que se hacía. Cambió la moda en nada, en un par de años, se orquestaron no sé cuántos escándalos y el pueblo dejó la Iglesia, más del 90%. Se fiaban de las estadísticas, de los números. No, lo importante era si se vivía o no la fe. Y fijaros bien que hay un detalle, y acabamos con este detalle de la primera lectura. Viene el gran castigo, pero el castigo ¿para quién es? Para el pueblo. Y eso es una de las cosas que la gente no entiende. Cuando uno no se rebela contra los pecados de los poderosos, sobre todo de los gobernantes, y acepta todo como si fuera normal, el que sufre es el pueblo, no el poderoso. El mal de los poderosos los paga el pueblo por permitir que los poderosos hagan lo que quieran contra la ley de Dios. Y por eso los castigos que propone el profeta son contra el pueblo, no contra el rey. Y el rey se queja. Pero si el mal lo he hecho yo, ¿por qué sufre el pueblo? Porque tú representas al pueblo y el pueblo no ha hecho nada para pararte ante el mal que haces. Así que paga el pueblo. Y eso se repite de generación en generación, hasta en las nuestras. En nuestras generaciones pasa lo mismo.
El pecado de los gobernantes lo paga el pueblo por no saber realmente oponerse al gobernante, por dejarle hacer lo que quiera, por no crear problemas cuando va contra la ley de Dios. No es el que gobierna, está por encima de Dios, que no está por encima de Dios. Solo estás tú, que has de dar cuentas a Dios, no a Papá Estado, sino al verdadero Padre, no a Barrabás. Recordemos, Barrabás quiere decir Bar-Abás, el hijo del Padre. El falso hijo del Padre era Barrabás. El auténtico hijo del Padre al que nos debemos es Jesucristo, nuestro Señor, el único Salvador.